Recuerdo que la primera vez o el primer scout que me vio fue Carlos Juan Benjal, los Orioles. Fue el primer equipo que me vio. Y ellos decidieron no filmarme. Decidieron que en ese entonces yo estaba muy flaquito. ¿Cuánto te dieron ese bono? ¿De cuánto fue ese bono? Cuando él me vio jugando en Liga Verano aquí, él llamó a su organización, Toronto, y habló con el gerente Pat Kelly y le hizo saber de que él tratara de hacer un cambio con los Dodgers y me incluyera a mí, que él había encontrado el nuevo center field del futuro de Toronto. Yo creo que todo comienza por la educación de cada jugador, cada muchacho de eso. Educación que comienza en la casa. Este es un país que se conoce en todos los lados por su atleta, su pelotero profesionales. O sea que han hecho tanto, que han surgido tantos jugadores buenos, que hoy en día tenemos 3 Salón de la Fama y posiblemente 3 más que vienen en camino. O sea, estamos hablando que un país tan pequeño, en poco tiempo, vamos a tener 6 Salones de la Fama. Sin embargo, no tenemos un estadio a la altura del Salón de la Fama. Bendiciones, Merari Roque. De este lado, hoy la Fundación Martín Cabrera tiene el honor de tener en el set desde casa a un ex Grandes Ligas, un excelente ser humano, excelente profesional del béisbol y un jugador incansable. Hoy tenemos a José Offerman. Muchas gracias. Estamos bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad de dirigirme a nuestra fanaticada. He visto su programa y es de mucha audiencia. Gracias, José, de verdad, por tú abrirnos la puerta de tu casa. Un placer, un placer. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo la has pasado en estos días, la familia? Bueno, todo ha marchado bien dentro de lo que cabe. Lamentablemente, esta pandemia nos ha puesto de una manera que hemos tenido que pensar las cosas un poquito mejor, pero de una u otra manera estamos sacando lo mejor de ella. Sí, eso es bueno. Ver el lado positivo. Exactamente. José, tú eres nativo de San Pedro de Macorís. Así es. De la época del 68, por ahí. Un poquito más, casi. Sí, andamos por ahí, sí. Qué bueno. ¿En qué lugar de San Pedro tú naces? De la misma ciudad. Yo nací en el barrio Miramar y criado en el barrio Plaza Bonito de San Pedro. Sí. Ahí mismo empezó tu trayectoria por el béisbol. Sí, diría que sí. Desde pequeño, siguiendo los pasos de mi papá. Recuerdo que viviendo en Miramar, donde nací, había un play que le llamaban La Bajadita, que ahí era que mi papá iba a jugar y siempre me llevaba. Entonces que eso todo comienza desde ahí. Esa pelota viene en la sangre. Sí, puedo decir que sí, así es. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 7 hermanos, una hembra. ¡Wow! Me imagino la reina entre todos esos varones. La más pequeña, exactamente. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ustedes vienen de una familia humilde totalmente. Pero sí, todos venimos siguiendo los pasos de nuestro padre, ya que nos dieron una educación bastante buena. O sea, ustedes los varones casi todos jugaron. Todos jugamos. Fuimos profesional 3, pero todos jugamos y todo nos ha gustado el béisbol. Qué bueno. En el mismo San Pedro empieza tu carrera como profesional del béisbol. Sí, así mismo. Yo firmé en San Pedro con los Dodgers antes de salir de San Pedro, cuando estaban en Santa Fe.
fue que yo filmé. Así que filmé en el mismo San Pedro. Algo que tú recuerdes de tu infancia, antes de que salgamos de San Pedro. Bueno, no, creo que siempre fui un niño que me mantenía en la casa, andaba en los alrededor, o sea, no era de dar mucha carpeta, como decimos, pero mi infancia comienza ahí. Recuerdo jugando pequeña liga, íbamos a muchas ciudades a jugar y eso es uno de los recuerdos bonitos que recuerdo. Tú no fuiste el José que tuvieron que salir a buscar ni a llamar. ¡José! Diría que tal vez una que otra vez, pero no, en realidad siempre he sido de bajo perfil. Así que creo que en ese aspecto los viejos tuvieron buen camino, ya que, y diría yo que todos hemos sido así. O sea, mis padres no pueden decir que tuvieron uno en la familia que fue el del problema, como decimos, la oveja negra. Creo que todos supimos comportarnos y eso se debe a la buena educación que ellos nos dieron. El buen trabajo. El buen trabajo. ¿Cómo se llamaba la liga donde tú jugaste, donde tú iniciaste? Yo comencé jugando entre la pequeña liga del señor, la Liga Olivares, un señor que le llamaban mayor allá en San Pedro y un señor que desde el principio empezó a darnos la educación de lo que era el juego y seguir los pasos del juego. Luego pasé a la liga de mi papá, que tenía una liga, y de ahí continué. Okay. ¿Cuándo te filmaron? ¿Tú estabas practicando con tu padre? Sí, cuando me filmaron yo estaba practicando con mi papá. Recuerdo que la primera vez o el primer scout que me vio fue Carlos Juan Benjal, los Orioles. Fue el primer equipo que me vio. Y ellos decidieron no filmarme. Decidieron que en ese entonces yo estaba muy flaquito. Y quisieron esperar que yo cogiera un poquito más de libra. Luego de ahí vino el señor Mickey Nazario, que fue que luego me vio y me llevó a los Dodgers, donde alrededor del mes duré allá y me filmaron. O sea que prácticamente fueron 2 tryouts que tú hiciste. Sí, exactamente 2, prácticamente sí, así mismo es. Fui uno con los Orioles, recuerdo que fue a la Vega que fuimos a hacer un tryout allá. Y el segundo fue con los Dodgers, o sea que tuve la suerte que pude filmar rápido. ¿Cuánto te dieron ese bono? ¿De cuánto fue ese bono? $5,000, o sea, los bonos grandes en ese entonces. No, sí, porque... Pero sí, fue un bono de $5,000 y en ese entonces era un bono bastante aceptable. Que comparado con ahora viene... En realidad no quisiera compararlo ni nada de eso. Hay muchos que dicen que yo en este tiempo había filmado por tanto, pero en realidad uno no sabe cómo hubiesen sido las cosas. Pero en ese entonces fue un bono bien y pudimos disfrutarlo porque no a todo el mundo le daban un bono de $5,000. Sí, claro, así es. Y era una época muy difícil. Una época muy difícil, bastante diferente a la que hoy en día. Así es. ¿Qué tiempo duraste jugando en los Dodgers aquí, antes de viajar? Yo filmé, como te dije, en San Pedro a mediados de año del 86. O sea, ya Liga de Verano estaba jugando. Entonces, por supuesto, cuando uno lo filma en esos momentos así, uno espera el año siguiente. Entonces, en el 87 fue que yo jugué mi primer año aquí en la Liga de Verano, ya cuando nos mudamos a Campo Las Palmas. Jugué en el 87 aquí, ya para el 88 ya estaba empezando a viajar. ¿Cuál fue tu experiencia de la primera vez que te subiste a un avión? La experiencia fue bastante diferente. O sea, en mi caso fue un caso un poquito diferente a lo que normalmente han pasado la mayoría de jugadores, porque
yo había jugado nada más Liga de Verano y al año siguiente ya yo estaba viajando a Spring Trainer con el equipo de Grandes Ligas. O sea que es algo que era bastante extraño para mí porque nadie había logrado eso y yo pude llegar a los entrenamientos sin haber jugado en Estados Unidos. Entonces que fue una experiencia un poco difícil de tragar, muy emotiva. Fue una experiencia muy emotiva, diferente a todos los muchachos de tu generación. Te tocó de una vez jugar con Grandes Ligas, practicar con ellos. Sí, así es. Yo creo que parte de eso se lo debo a Epi Guerrero. Creo que Epi fue la persona que movió esa tecla y todo se debió a que cuando él me vio jugando en Liga Verano aquí, él llamó a su organización, Toronto, y habló con el gerente Pat Kelly y le hizo saber de que él tratara de hacer un cambio con los Dodgers y me incluyera a mí, que él había encontrado el nuevo center field del futuro de Toronto. Wow. Esa fue una palabra que incluso él mismo me dijo. Y después la pude confirmar con el mismo Pat Kelly, que me dijo la misma historia que Epi me dijo. Entonces, al gerente aceptar un cambio y empezó a indagar quién es José Offerman, de quién me está hablando. Cuando se dio cuenta que era un jugador que estaba en Liga de Verano, en Campo Las Palmas, entonces ahí empezó la indagación de a qué nivel estaba yo. Entonces, parte de eso tuvo que ver en el que ellos querían verme desde el año siguiente en Spring Trainer. ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¿Qué tiempo tú duras, Offerman? Tú vas a pitch training a jugar, pero ¿en qué tiempo te suben a Grandes Ligas? Si tú tuviste esa ventaja de ir a practicar a pitch training con los Grandes Ligas. Sí, yo la primera vez que subí al equipo grande fue en el 90. O sea, yo jugué allá en Estados Unidos, mi primer año fue 88 y ya para el 1990 yo subí a Grandes Ligas. O sea, fue rápido realmente. Sí, fue un proceso de 3 años. O sea que sí, pude subir bastante rápido, tuve la suerte de desarrollarme bastante bien, colocarme en el prospecto número 1 de los Dodgers y uno de los principales en todos los béisbol de Estados Unidos, así que eso me ayudó a que el proceso fuese un poquito más rápido. Una experiencia vivida en ligas menores que tú nunca vas a olvidar, que tú todavía hoy estás ahí sentado y te acuerdas de eso. Yo creo que una experiencia que yo puedo recordar fue en el 94, cuando me bajaron a Ligas Menores. O sea, hubieron un inconveniente con el dirigente y terminaron enviándome a Ligas Menores. Recuerdo yo que de regreso, viajando de Los Ángeles para Albuquerque, el día comenzó malo. O sea, íbamos en el avión, detrás de mí iba un señor que no sé, estaba comiendo maní, no sé qué le pasó. El punto que el señor terminó vomitándome a mí, encima de mí. Ese fue uno de los momentos que yo dije que, porque la impresión era tan grande después de yo durar 2 años en el equipo grande y bajarme, entonces en el avión me pasa esto. Y yo lo que dije fue, estoy pagando algo malo. Llegó mi hora de pagar. Pero creo que esa fue la parte cómica, porque pude llegar a AAA
Recuerdo que el primer día que llegué, fui a la oficina del dirigente y hablé con él. Le dije, mira, he tenido un día bastante difícil. Para hoy no estoy listo, pero de mañana yo estoy a primera hora para empezar a trabajar en lo que tú quieras. Y fue así mismo. Al día siguiente estaba ahí a primera hora, empecé a trabajar temprano con el dirigente que era Rick Dempsey, una persona que me ayudó bastante en ese proceso porque me hizo divertirme en lo que era el proceso de yo estar en ligas menores, porque al final de todo todos sabían que estaba ahí por la razón de que el dirigente Tommy Lasorda que quiso hacerme una maldad enviándome a ligas menores, pero yo todo lo cogí positivamente y lo que hice fue ir a trabajar y dar lo mejor de mí, y en poco tiempo ya estuve de regreso, porque ese mismo año fue la huelga, pude terminar en AAA, pude ganar un anillo y eso me sirvió de experiencia, me sirvió para yo mismo entender mi situación y trabajar un poquito extra de lo que debía hacer. Y gracias a eso pude volver para atrás y empezar a tener mejores frutos. Qué bueno sacar lo positivo de lo negativo que te pasó. Lo negativo te mandaron de nuevo a las ligas menores, pero te esforzaste y hasta un anillo pudiste sacar. Sí, así mismo es. Por eso es que yo siempre a los muchachos que están a mi alrededor, muchas veces le hablo en ese término. O sea, es muy difícil cuando un muchacho ya tiene tiempo en Grandes Ligas y lo bajan de liga. O sea, siempre pasa por el proceso de que se decae, se deprime, no hace el mismo esfuerzo que debe hacer. Y al final de todo, cuando pasa eso, le está dando la razón al que te envió para abajo. Entonces, ese es el consejo que yo siempre le doy a los muchachos, de no a lo contrario a lo que él te quiere enseñar. O sea, él te bajó, bueno, la única opción que tú tienes es ir a trabajar, dar lo mejor de ti y enseñar que tú no mereces estar en el lugar que él te mandó. Y eso te va a regresar donde tú debes de estar. Realmente, eso es una realidad. Sí. A veces queremos ocupar un puesto que no estamos preparados para ocupar. Exactamente. Y decimos, no lo quitaron, pero es que no estamos preparados. Sí. No, y hay cosas que uno no puede controlar. O sea, en ese caso mío, yo no podía controlar que el dirigente quiso enviarme a AAA. Recuerdo yo que el gerente fue el que me lo dijo, incluso ni el dirigente me llamó para decírmelo. Pero el gerente me llamó y recuerdo que una de las palabras que él me preguntó es, ¿tú quieres que yo te consiga un cambio? Y recuerdo que yo le dije, no, yo le voy a demostrar a él que él está equivocado y yo vuelvo para atrás. Entonces, eso me hizo ir a AAA, trabajar fuerte, disfrutar de estar ahí abajo. Y al año siguiente, en el 95, yo regresé e incluso hice Juego de Estrellas, o sea que todo fue para bien. Sí. La experiencia de tu primera llamada para Grandes Ligas. Son momentos que, wow, uno a veces no está preparado. O sea, por mejor que uno esté jugando, uno no está preparado. Entonces recuerdo que el dirigente Kevin Kennedy me llamó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de verte aquí. Te necesitan allá arriba. Y fue algo que, wow, no lo esperaba en el momento. O sea, porque yo estaba disfrutando del juego. Y llegué a esta sorpresa. Fue una gran emoción. Antes de salir de Albuquerque, recuerdo que un compañero, Billy Bean, se me acercó a mí y me dijo, oye, tú de que tú llegas allá, tu primer jonrón lo va a dar en Grandes Ligas. Porque recuerdo que en AAA yo no había dado un jonrón el año entero. Y Albuquerque es una ciudad que la bola corre bastante. Y yo no había podido conectar el jonrón. Al él decirme eso, yo lo cogí a chiste. Entonces,
no he dado jonrón aquí en AAA, voy a dar uno en Grandes Ligas. Pero lo último que tenía en mente era eso y todo resultó ser gracioso porque cuando pude jugar mi primer partido, mi primer turno, eso fue lo que hizo, un jonrón. Entonces, todo resultó ser un chiste porque al él decirme eso y lo último que yo esperaba y suceder, no sé, todo fue risa. Yo imagino que cuando diste ese honrón, no pensaste en él. No, lo primero es que la bola no había salido y yo iba por segunda ya. Por si acaso. Pero sí, un día inmemorable. Qué bueno. Relátame una experiencia de Grandes Ligas. De las muchas que tuviste. Experiencia vivida. Bueno, diría que una de las mejores experiencias fue mi primer juego. Como te dije, mi primer turno jonrón. O sea, un día bastante bueno, debutando por primera vez en Grandes Ligas, conectando 3 hits, conectándoselo a uno de los mejores lanzadores en el momento, como era Denny Martínez. Creo que entre todo ese puede ser el mejor, ya que es un día que uno no olvida. O sea, es el momento inolvidable para todo jugador. O sea, no hay un jugador que tú le puedas preguntar en qué momento dio su primer hit que no lo sepa. O sea, que él que uno siempre capta y guarda para siempre. Así es. La primera experiencia. La primera experiencia. Tú te reuniste con Pedro Martínez en los Dodgers. Se separan, pero vuelven y se reúnen en Boston. ¿Cómo fue tu relación con Pedro Martínez? ¿Qué tú pudiste absorber? ¿Qué compartieron? Cuando estuvimos en los Dodgers, siempre Pedro era el hermano de Ramón. O sea, nadie había disfrutado todavía quién era Pedro o quién iba a ser Pedro. Entonces Pedro en ese entonces era el hermano de Ramón. Por supuesto, él llegó, le dieron la oportunidad de estar ahí. Todos sabemos que él no era el mejor agrado para la organización de tenerlo ahí, porque nadie esperaba que Pedro fuera quien es Pedro hoy en día. Pero una cosa que él sí siempre demostró es que el deseo de competir. Ese fue Pedro desde temprana edad. Después ya cuando me reúno con él en Boston, ya es una historia diferente. Ya Pedro es Pedro. Y estar detrás de Pedro, yo creo que es una emoción buena porque verlo a él competir y de la manera que lo hacía en su momento era de admirarlo. Y yo creo que todo lo que tuvimos detrás de él disfrutamos porque él iba a competir y él garantizaba de que cada vez que él saliera un triunfo. O sea, él daba lo mejor y ayudaba a que sus compañeros se sintieran igual. Y para mí verlo en esos momentos fue de grata emoción. Tú fuiste seleccionado para 2 Juegos de Estrella. ¿Cómo fue esa experiencia? La experiencia del Juego de Estrella es muy buena, muy divertida. O sea, estar con tantas figuras, las principales figuras del juego, es bastante bueno, bastante emotivo. Mi primera experiencia fue en el 95, que cuando estaba en la Liga Nacional, y mi segunda experiencia fue en Boston, en el mismo año que yo llegué. Y estar ahí en Boston frente a la fanaticada, nuestra fanaticada, fue mucha emoción, porque Boston es una ciudad que admira a sus jugadores, los respalda y participar en un juego de estrella delante de ellos fue un momento muy,
muy emocional, muy divertido. Y pasé un día de mucho agrado y divertido viendo a los compañeros e incluso viendo a Pedro, que fue el MVP ese día, y el show que él montó fue bastante grande. Qué bonito. Compartir con tu misma, la fanaticada, con tus compañeros. Sí, porque es que cada vez que se celebra un juego de estrella y uno pertenece a esa ciudad, o sea, la emoción que la fanaticada le va a brindar a uno es doble. Y por supuesto no hubo la diferencia ese día. O sea, ya el mencionar el nombre de cada jugador de Boston ese día le daba una emoción muy grande a uno. Qué bonito. Toda tu trayectoria. Yo sé que hay momentos difíciles, uno más que otro, pero hay momentos que marcan. ¿Cuál fue ese momento que marcó tu vida? Que hasta hoy tú dices, sigo marcado por ese momento. Yo creo que hay unos momentos que fueron marcados ya prácticamente, diría yo, ya después de mi retiro como jugador. Y son momentos que todo el que me conoce y tuvo alrededor mío supo los momentos difíciles. Creo que son días que pasaron, están en el pasado y son momentos que no son de mi agrado recordarlos, porque es como abrir una herida de nuevo y son esos momentos no son buenos, no son momentos que se lo deseo a nadie, porque cuando tú eres un tipo de persona como he sido yo dentro de un terreno de juego o fuera del terreno de juego, o sea, yo soy de la persona que mido mis cosas para hacerlas, y esos momentos cuando lo tuve que vivir no eran los mejores. O sea, por eso es que digo que esos son dos momentos bastante difíciles que ni siquiera el tema lo he querido volver a hablar, porque es como abrir una herida de nuevo y quiero dejarla ahí en esa oscuridad. Tranquilo, no queremos abrirla tampoco. Pueden ser momentos emocionantes en tu vida, que tú digas, oye, todavía siento las emociones, no tiene que ser malo. ¿Cuál fue tu experiencia participando en la Liga Invernal de tu país? ¿Cómo tú calificas tu participación? Jugar en la Liga Invernal de nuestro país, todo el que ha participado sabe que esta es una liga de mucha emoción. O sea, desde el primer inning hasta el último. O sea, la fanaticada implica mucho en eso, porque el fanático dominicano sabe del juego y está en el juego. Y es bastante fanático de su equipo. Entonces, en mi caso, yo comencé con los Azucareros del Este y jugué 2 temporadas ya. Luego fui cambiado aquí a los Tigres del Licey y desde entonces tengo cerca, bueno, 20 y pico años lejos por allá arriba. Pero estar ahí, todas las participaciones que he tenido con los Tigres del Licey, la he disfrutado bastante. O sea, he tenido muchos momentos buenos como jugador, incluso como dirigente, ganando varios torneos donde todo el que se ha puesto un uniforme sabe la emoción y cómo se vive, cómo se disfruta un triunfo. Y hay poca emoción como esa, porque es que cuando la fanaticada ayuda a su equipo, a sus jugadores a disfrutar, entonces eso le da un poquito extra a las cosas, y cada momento que he participado en esta liga lo he disfrutado. Se hace más divertido. Se hace más divertido, así es.
De todos los equipos que tú has podido pertenecer, que has jugado, ¿en cuál equipo tú te sentiste más cómodo y por qué? Bueno, yo puedo decir que hay dos. El primero fue en Kansas City. Después que yo salí de los Dodgers, ya con los momentos difíciles que estaban cayendo con los Dodgers, y llegué a Kansas City, tuve la suerte de tener un dirigente que me ayudó bastante. O sea, me ayudó a conseguir la confianza que yo empezaba a perder cuando estaba en los Dodgers. Y Bob Boone, recuerdo que una de las palabras que él me dijo cuando llegamos es: oye, yo te voy a ti a utilizarla en diferentes posiciones, porque yo lo que quiero es que tú te diviertas y consigas esa diversión en el juego. Y gracias le doy a él que así mismo fue. O sea, empecé a disfrutar, eh, disfruté los momentos que duré en Kansas City, y fueron de los mejores años que tuve en Kansas City. Luego en Boston, por igual, Boston, una ciudad donde la fanaticada es totalmente loca con su atleta, lo protege, lo apoya, y la emoción que uno siente de la fanaticada de Boston es bastante buena. O sea, yo disfruté bastante en Boston. Boston se parece a nuestro país. Sí, en realidad que sí, en realidad que sí. Qué bueno. En nuestro país ahora mismo, Offerman, hay una debilidad con los atletas, principalmente en el béisbol. Han pasado muchos casos de muchachos que cobran un bono, se compran un carro, tienen un accidente. ¿Dónde tú crees que está radicando ahora mismo la debilidad, principalmente en el área del béisbol de nuestro país? Yo creo que todo comienza por la educación de cada jugador, cada muchacho de eso. Educación que comienza en la casa. Porque lo que sucede hoy en día es que esos muchachos están sí recibiendo buenos bonos, pero el bono no es el problema. El problema es la educación que se le encarga a esos muchachos. O sea, todo debe comenzar desde la casa. Entonces vivimos en un país donde de la nada un niño que viene de una familia de escasos recursos, y de la nada viene y consigue un bono de eso tan grande, entonces ese niño pasa a ser el papá de la casa. Entonces los padres le aceptan que él sea el papá de la casa. Entonces, lamentablemente es un caso que no puede ser así. El hijo es hijo y debe seguir siendo hijo hasta que él sea un mayor de edad. Entonces, ese es el problema, ahí que yo le solto a la familia, a los padres, que simplemente es porque él lleve la cantidad de dinero a la casa, eso no significa que él tiene que pasar a ser el dueño de la casa. O sea, ellos le dieron la educación, le dieron el tamaño. Entonces, ¿por qué en tan poco tiempo el niño pasa a ser el padre? O sea, entonces, ese es un problemita que debemos entenderlo, debemos dejarle saber a los padres que el niño, que le sigan dando la misma educación. El niño debe seguir jugando porque él haya conseguido un buen bonus, no significa que ya él pueda hacer lo que él quiera, ya él pasa a ser mayor de edad. No, él sigue siendo menor de edad, él sigue siendo un niño de 16 años. Así es. Entonces, déjenlo que llegue a la edad, que ya él sea mayor de edad, para que entonces ustedes permitan que él pueda hacer las cosas a su manera. Porque un muchacho que con 16 años, ¿qué experiencia puede tener conduciendo? Muy poquita. Entonces, por esa poquita experiencia que tiene conduciendo, con un vehículo que él se compra, que normalmente es un buen vehículo con bastante fuerza, entonces él no tiene la experiencia para saber conducir un vehículo.
Entonces ese mismo niño anda en la calle a alta hora de la noche, conduciendo el vehículo a una velocidad que en realidad él no domina. Entonces eso es parte de donde vienen los accidentes. Entonces esas son de las cositas que debemos cuidar, debemos enseñarle a esos jóvenes que las cosas no son así. O sea, hay tiempo para todo. Yo siempre he dicho que todo tiempo llega y el tiempo de ellos de ser mayor de edad y tener la responsabilidad necesaria de andar en un vehículo, de hacer las cosas como él quiera, van a llegar. Entonces, los padres lo que tienen que hacer es esperar y dejar que ese tiempo llegue para ellos. Así es, esa es una realidad. ¿Cómo tú consideras, Offerman, que ha cambiado el béisbol? Principalmente porque es el tema que tenemos ahora. De tu generación a la generación que estamos viviendo ahora. Cosas que tú estás viendo ahora que tú no la veías antes. Bueno, una de las cosas que está sucediendo es el mismo respeto que tienen los muchachos hoy en día a lo que teníamos los de tiempo de atrás. O sea, por ejemplo, hoy en día yo veo que un muchacho en su primer año llega a un clubhouse donde está ahí en ese clubhouse por primera vez. Sin embargo, él anda actuando en ese clubhouse como que ya tiene experiencia. Y en mi tiempo, y si nos vamos para atrás, con mucho más respeto actuaban esos jugadores en tiempo atrás. De la manera que uno se desenvolvía alrededor de esos veteranos que llegaba a un clubhouse nuevo, uno llegaba al clubhouse nuevo por primera vez, era uno mantenía el silencio, el respeto a los jugadores ya de experiencia. O sea, uno no tenía la libertad que tienen hoy en día estos muchachos de hacer las cosas cuando ellos quieran. Uno tenía que esperar el tiempo de uno. Uno le enseñaba el respeto a los jugadores más veteranos. Y esos son de los puntos que ha cambiado mucho. Hoy en día el muchacho tiene más oportunidad de recibir mejores consejos que lo que uno tuvo en tiempo atrás. Porque si te fijas, hoy en día todas las organizaciones, el personal que tienen trabajando han sido profesionales. En mi tiempo no, en mi tiempo no todos fueron profesionales. Entonces, hoy en día, un muchacho o un coach ya con experiencia, que ha tenido experiencia, donde la mayoría de organizaciones tienen varios de los coaches que han tenido experiencia de Grandes Ligas. O sea, hay más facilidad de enseñarle a los muchachos, hay más facilidad de que los muchachos capten algo mejor, por la simple razón de que estos coaches que ellos tienen ahí tienen muy buena experiencia, o sea, jugaron al nivel más alto, entonces tienen cosas buenas y positivas que enseñarles. Sin embargo, estos muchachos no escuchan las cosas de esa manera. O sea, el consejo ellos no lo quieren aceptar. Lamentablemente no respetamos lo que debemos respetar. Entonces, si no hay respeto, van a suceder cosas, porque si el respeto existe mutuamente, o sea, todo va a fluir mejor. Así es. Offerman, en nuestro país tenemos una deficiencia en materia de deporte, con tanta gloria, con tantos atletas que han resaltado, que han llevado a nuestro país. Tenemos Salón de la Fama, tenemos atletas que tienen 2, 3, 5 medallas de oro, que han ganado Juegos Panamericanos, tenemos Salón de la Fama, tenemos atletas que han participado en el Juego de Estrellas. ¿Qué tú crees que está pasando en nuestro deporte? Bueno, es una realidad y es muy buena pregunta. Si nos vamos al béisbol, lamentablemente no hay lo que necesitamos. Primeramente, aquí hay muchos niños jugando en cualquier espacio que ellos puedan conseguir para jugar. O sea, aquí no hay play.
aquí no hay por lo menos un complejo deportivo para niños, como lo hay en Estados Unidos, por ejemplo, donde en X cantidad de tierra hacen hasta 10 play. O sea, comenzando de ahí, las cosas no van bien. O sea, mucho hablamos que el gobierno lo debería hacer. En realidad, se puede decir que sí, porque si el gobierno decide en tanta tierra que tenemos en este país disponible, hacer un complejo deportivo para niños, o sea, donde los niños de tanta liga cojan para ese lugar y cada uno coja para un play diferente. O sea, vamos a tener un lugar donde motiva a los niños a ir ahí a jugar. O sea, es bastante bonito cuando un niño dice, bueno, vamos a comenzar un torneo y que uno llega a lugares como eso, que se vea un complejo deportivo de pequeña liga repleto de niños jugando en diferentes áreas. O sea, eso no lo hay aquí. Lamentablemente. Lamentablemente, y tenemos el espacio y tenemos cómo hacerlo, pero lamentablemente no lo hemos hecho. Entonces, cuando hablamos de eso, nos referimos también, vamos a decir, este es un país que se conoce en todos los lados por sus atletas, sus peloteros profesionales. O sea, que han hecho tanto, que han surgido tantos jugadores buenos, que hoy en día tenemos 3 Salón de la Fama y posiblemente 3 más que vienen en camino. O sea, estamos hablando que un país tan pequeño, en poco tiempo, vamos a tener 6 Salones de la Fama. Sin embargo, no tenemos un estadio a la altura del Salón de la Fama. Vamos a decir de México, donde México hay por lo menos 6, 7 estadios nuevos hechos recientemente en menos de 10 años. Sí. Y aquí no hemos podido hacer uno. Aquí hay muchos pedacitos de tierra que los mismos niños cogen para improvisar un área donde tener para practicar, pero realmente no tenemos. No, aquí es muy pocas veces un niño está impuesto a ir a practicar en un play adecuado, un play normal. Organizado. O sea, organizado. Es muy difícil un niño. Ya un niño viene pasando eso ya cuando llega a lo que es los programas, la academia de hoy en día que tienen diferentes personas. O sea, ahí es que un niño empieza a ver un play ya más organizado. De lo contrario, es muy raro. O sea, son muy pocas las ciudades que tienen un play. Normalmente lo tienen de sobol, que lo usan para eso, pero muy pocas veces lo tienen. Y ese de sobol es porque alguien lo hizo. Pertenece muchas veces a una institución. A una institución, exactamente. Que hay que pedir permiso para poderlo utilizar. Así mismo. Entonces, si nos vamos a lo que es los atletas de alto rendimiento, aquí da pena cuando vemos estos muchachos como trabajan para ir a representar al país. O sea, son de los puntos que en realidad no lo hemos tomado en cuenta, pero lo necesitamos. O sea, necesitamos dar un pasito, porque muchas veces cuando uno no es atleta, uno no entiende la emoción que tiene uno como atleta de ir a representar a su país. O sea, el que nunca ha sido deportista no entiende eso. Entonces, por eso es que muchas veces aquí escuchamos, no, que los atletas que le quieren hacer esto, que lo quieren hacer lo otro, pero esos atletas se lo merecen. Porque cuando ellos van a otro estado a representar a nuestro país, o sea, da pena la diferencia de trabajo, donde los atletas de nosotros tienen que trabajar ahí en el Centro Olímpico o como trabajan los de otros países. Entonces, alguien debe tomar la iniciativa. Hasta que no aparezca eso, vamos a estar mal
vamos a seguir atrás y tenemos el talento y el potencial para ser mucho mejor de lo que somos hoy en día. Eso es una realidad. Nosotros como fundación nos queremos hacer eco a través de ustedes, de que nuestro país retome esa parte del atletismo, de todo lo que es materia de deporte, que se le dé el lugar que le corresponde al deporte. Sí, así es. Si pensamos en eso, creo que va a haber mucha ayuda porque un joven, un niño, cuando desde niño empieza a pensar en ser atleta, estamos hablando que lo estamos enfocando en otra cosa que no sea lo malo. Entonces es un paso bastante positivo que cuando lo entendamos y en verdad intentemos que eso se pueda dar, vamos a tener muchos mejores atletas, más atletas, y el país va a ser mucho más reconocido. Menos delincuente. Menos delincuencia, por cierto. Menos delincuencia. Menos tigueraje. Indiscutiblemente. Una generación totalmente saludable. Sí, y hay que empezar porque seguimos diciendo, seguimos comparando, pero no debemos dar el paso, que es lo importante, dar el paso de una u otra forma, hay que dar el paso para que la nueva generación que viene subiendo, que van a empezar a hacer algo, empiecen a mirar esos pasos positivos. Así es. Offerman, yo quiero que tú le des un mensaje a la generación que viene pisándonos los talones. No, yo creo que hay algo que yo siempre digo, es que en esta vida, primero todo llega, o sea, cada tiempo llega. Y lo otro es que siempre es mejor dar de qué hablar positivamente que negativamente. Entonces, cuando uno da de qué hablar positivamente, es lo mejor que uno puede, el mejor fruto que uno puede dar. Porque cuando hablan de uno negativamente no es lo mejor. Entonces, yo siempre he dicho que da de qué hablar positivamente y eso significa que algo bueno estará haciendo. Amén, así es. Gracias, Offerman, de verdad, por abrirnos las puertas de tu casa, por recibirnos. Gracias por compartir un poco de tu vivencia como pelotero, de tu vivencia como deportista, a esa generación que viene subiendo. Para mí un placer, siempre la orden en lo que pueda ayudarle y tratar de dar el mejor mensaje posible para nuestra juventud que viene subiendo. Muchas gracias. Merari Roque se despide. Esto ha sido una entrega más de la Fundación Martín Cabrera. Recuerden, active la campanita, suscríbase, comparta, comente y dele like para que este mensaje pueda seguir llegando a través de usted a más personas que puedan seguir aprendiendo que todo en la vida tiene un sacrificio y que nada se obtiene de gratis. Así que muchas bendiciones para todos ustedes. Síganos también en nuestra página de Facebook, Instagram. Asimismo, Merari Roque también en Instagram. Hasta una próxima. Muchas bendiciones.